Bienvenidos a la entrevista, programa dedicado a los entresijos de la globalización. Shabash Zvorodvie, así es como se brinda en ruso. Mi invitado ha levantado varias veces su vaso en compañía de espías rusos, quienes a menudo pensaban haberlo reclutado como fuente. Roman Mielkarek, periodista independiente especialista en temas militares, cuenta su aventura en su último libro publicado por la editorial francesa de Noël, Los Mujiks. Francia entre las garras de los espías rusos. Hola, Roman Mielkarek. Hola. En el libro empieza contando que se encontró por casualidad con un espía ruso, pero cuando se trata de esto nunca hay casualidades, ¿no es así? Para mí ese encuentro fue una casualidad. Efectivamente, por parte de ellos no es fácil evaluar hasta qué punto era algo que estaba planeado o calculado. En esa época, de todas maneras, tenían una estrategia bastante amplia para acercarse a los perfiles que habían escogido. Esta historia comenzó hace unos 10 años. En ese momento yo era un periodista e investigador joven. Estaba trabajando en una tesis sobre temas de propaganda, sobre la manipulación de la información. Fue en ese momento, a la salida de una conferencia, cuando me encontré al primer Sergei. Él me abordó. ¿Por qué se interesó por usted? Como acaba de decir, era un periodista joven, pero estaba especializado en temas militares. Yo trabajaba sobre todo lo que tenía que ver con relaciones internacionales, conflicto armado. Hacía un poco de trabajo de campo también. Soy reportero. ¿Por qué se interesó por mí? Hay dos hipótesis. La primera, y la que yo prefiero, es que pensaron, este tipo quizás sea pertinente en términos de estrategia de influencia, quizás tenga redes de fuentes militares interesantes. Si encontramos la manera de manipularlo, quizás en 10 o 20 años pueda ser un perfil interesante. Hay una segunda hipótesis que a mí, por supuesto, me gusta menos, pero que hay que considerar, y es que simplemente no pensaron nada y me abordaron por casualidad. La historia va por etapas, ¿verdad? Hay imágenes de ese primer Sergei Sholomasov, porque los servicios eslovacos lo capturaron, entonces se sabe quién es. ¿Cómo empezó todo? Primero fueron a tomarse unos tragos. En realidad fue bastante rápido. Los servicios de inteligencia militar rusos son bastante francos cuando tratan de reclutar fuentes. En efecto, durante el primer encuentro, él me dijo, hola, soy diplomático, quiero conocer gente para establecer una red en París. Entonces nos tomamos unos tragos. En comparación con otro tipo de contactos, él hacía muchas preguntas muy intrusivas. Sobre su vida Eso privada. es, ¿cómo te ganas la vida? ¿Cuánto ganas? ¿Estás casado? ¿Dónde vives? ¿Qué hacen tus padres? ¿Dónde viven tus padres? ¿Qué hacían tus abuelos? ¿Dónde viven tus abuelos? Etcétera, etcétera. Cuando uno se encuentra con militares o diplomáticos, estas son cosas que no surgen de inmediato en la conversación, pero ahí efectivamente él estaba tratando de entender mi entorno y mis posibles puntos débiles. Y después, muy rápidamente iba a poner a prueba esos posibles puntos débiles tratando de ver a qué podía ser sensible. Podía ser sensible a valores ideológicos, podría ser sensible a ofrecimientos de dinero. ¿Al sexo? Exactamente, a propuestas de prostitución y también a los halagos. Sí, ¿es lo que mejor funciona para usted? No tengo ni idea. Me atrevo a decir que resistí todo el tiempo. En todo caso, ese es el único aspecto en el que me imagino que podría ceder. Entonces se veían en bares, en restaurantes, y en todos esos encuentros se brindaba mucho. Sí, en todo se brindaba mucho. De hecho, no estoy seguro de acordarme de todo. Mi experiencia personal es la primera parte de mi investigación, es el punto de partida, pero ahí lo interesante es que también vi muchos otros perfiles de franceses que también habían sido abordados, perfiles sensibles, perfiles menos sensibles, y lo que noté en todas las personas con las que hablé es que yo fui el único que vivió de manera tan intensa esa manera de trabajar en los bares con mucho alcohol, mucha cerveza, mucho vodka. Eso quiere decir que quizás identificaron que yo era un juerguista, que a mí me gustaba pasar noches muy largas en bares, pero con otros tipos de perfil jugaron más bien a estar en restaurantes de lujo, jugaron más con encuentros informales, propondrían ambientes más lujosos, más elegantes, entonces realmente dependía del tipo de interlocutor. Usted dice en su libro que eso también depende del servicio ruso. En este caso, era la inteligencia militar, pero no era el FSB, no era el SVR, no era otra categoría de los servicios de inteligencia rusos.
Exactamente, eso me lo confirmó y me lo explicó una fuente de la agencia de inteligencia francesa. La manera de trabajar de los distintos servicios de inteligencia rusos es muy diferente y, por ejemplo, las personas del FSB o del SVR tendrían tendencia a arriesgar menos a sus propios agentes porque mucho alcohol supone también el riesgo de cometer errores, de decir tonterías, cosas así. Y a priori, según lo que me ha dicho la agencia de inteligencia francesa, el GRU, el Servicio de Inteligencia Militar ruso, sería el único que trabajaba de esa manera. Sergei Solomasov fue el que se le acercó por primera vez. Era simpático, pero al mismo tiempo le pareció que era un poco racista. Es como es. Efectivamente, a veces tenía comentarios que no coincidían con mis valores. No sé si se puede decir que yo era simpático. Lo cierto es que yo establezco con facilidad una empatía con mis interlocutores y hubo momentos en los que nos reíamos, hubo momentos en los que él me hablaba sobre los problemas con su esposa, sobre sus hijos, que no se daban cuenta de la suerte que tenían de estar en París. Aparte de eso, yo me di cuenta muy rápido de quién era él y qué hacía. Me parece difícil hablar de simpatía en la medida en la que era una persona que estaba haciendo inteligencia y que estaba ahí para manipularme. Él le pidió que llevara a cabo ciertos favores como buscar información en Internet que prácticamente era de libre acceso. Por ejemplo, registrarlo en un sitio web de inteligencia que se llamaba Intelligence Online, conocido en Francia porque habla sobre los servicios de inteligencia. Y en cada ocasión usted se preguntaba, ¿lo hago o no? Exactamente, soy periodista, no puedo romper la ley, no puedo contribuir a operaciones de espionaje rusas. Lo interesante era ver cómo procedían. Al principio pedían favores que parecían triviales. ¿Puedes conseguirme un libro? El libro era fácil de encontrar. En términos generales consistía en prestarle 30 o 40 euros para obtenerlo. Su manera de justificarlo era bastante sorprendente, pero yo lo hacía. Cuando él se daba cuenta de que yo había aceptado ese primer favor, partía del principio de que pedir un segundo favor más comprometedor, más difícil de aceptar, podría funcionar. Y así sucesivamente, etapa por etapa. Por supuesto, como yo era consciente del proceso, el asunto no llegó muy lejos. Pero personas más frágiles podrían caer en ese tipo de trampas al pensar, bueno, acepté ayudarlo una vez por simpatía para hacerle un favor, pues la segunda y la tercera son nada más y nada menos que el principio del pie en la puerta que practica un agente comercial, pues los servicios de inteligencia también recurren a este tipo de manipulación. ¿Le ofrecieron dinero? Me ofrecieron dinero, pero no de manera directa. Me refiero a que no me dijeron, ¿quieres dinero? Hacían pruebas para ver cómo reaccionaba poniendo un poco de efectivo sobre la mesa. Sumas pequeñas, 200, 300 euros, para un regalo, para un cumpleaños, para Navidad. En cada ocasión yo contestaba diciendo, espera, ¿vamos a utilizarlo para pagar la cuenta del restaurante? Porque le decía que no podía aceptar que en Francia no se hacían ese tipo de cosas. Él trataba de hacerlo de otra manera, diciéndome, ¿te interesa contactar con el embajador, participar en una conferencia? Trataba de ver si buscaba obtener dinero. La agencia de contraespionaje francesa lo buscó, la DGC, que sabía perfectamente que Sergei Solomasov se le había acercado. Y ahí usted también aceptó colaborar o trabajar con la DGC. Colaborar, no. Evidentemente yo no colaboraba ni con los rusos ni con los franceses, y lo dejaba claro desde el principio. Soy periodista y hago un trabajo periodístico. Lo que acepté fue reunirme con ellos con frecuencia para decirles lo que podría decir en un artículo, lo que podría escribir sobre esos intercambios, sobre temas que les interesaban. Ellos intentaban usarme como fuente, igual que los rusos, por ejemplo, tratando de conseguir información más íntima sobre Sergei Solomasov, sobre cómo era el ambiente en su oficina, en su servicio en la embajada. Yo les decía que como periodista yo no hacía ese tipo de preguntas. El ambiente en su oficina me daba igual y me negaba a hacer esas preguntas. Me negaba a darles una respuesta. Así que ellos trataban de tirar más el hilo y yo trataba de utilizar esos encuentros para entender mejor cómo trabajaban, cuáles eran sus dificultades, cómo funcionaba su servicio, qué sabían sobre los rusos, qué observaban. Y durante una década, unos y otros tratamos sutilmente de obtener la mayor cantidad de información posible sobre el otro. Como lo mencioné, Sergei Solomasov fue encontrado por los servicios eslovacos porque se fue a Francia. Lo encontraron tratando de corromper a una fuente para obtener información y entonces los servicios eslovacos filmaron esa secuencia.
Actualmente, después de esos 10 años, ¿cuál es su opinión? ¿Cree que no era un buen agente reclutador? Yo no diría eso. Mi trabajo no es decidir eso. Lo que veo es que a menudo cuando se descubren algunos oficiales de inteligencia rusos, se tiene ese reflejo de pensar que su manera de proceder es bastante torpe. En la práctica, Sergei Solomasov y sus colegas lograron acercarse a responsables políticos, lograron acercarse a personas que trabajaban en la industria, a personas que trabajaban en los ministerios, a veces a niveles muy altos. Lo interesante es la diversidad de sus objetivos. Lograron acercarse a franceses comunes y corrientes, en particular a través de asociaciones para la memoria. Así se acercan a las personas, las estudian, las entienden, y como tienen un gran sentimiento de impunidad, los suelen atrapar infraganti. No estoy seguro de que eso sea una muestra de incompetencia, porque detrás de eso el resto de sus agencias hacen el trabajo. Román Mielcarek, muchas gracias por sus respuestas. Hemos llegado al final de la entrevista. Pueden encontrar este programa en france24.com, en nuestras redes sociales y en nuestros podcasts. Hasta la próxima.